Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a analizar esas afirmaciones que da este señor que le tiene odio a las religiones abrámicas y piensa que la Biblia se copió de otros relatos mitológicos cuando eso es tonto, y analizas bien las cosas como son. Y en este video tú te vas a dar cuenta de que ese sincretismo o esa gente que solo dice que la Biblia se copia de todo y que solo la Biblia es la única que se debe copiar de todo, vas a ver que esa afirmación es falsa cuando tú entras a la historia. Y vas a ponerte a pensar en este video en cómo las cosas que dice la Biblia sí son reales, porque esta gente no sabe que nos están dando más la razón a nosotros. Así que vamos a leer. El relato del diluvio en Génesis 6 al 9. Esto primero voy a iniciar primero con esto, del diluvio. El relato del diluvio en Génesis 6:9 puede haber alterado significativamente la geografía del mundo. Si aceptamos el diluvio como un evento global o masivo, los ríos y las formaciones geográficas habrían cambiado drásticamente desde el tiempo del Edén hasta el tiempo posterior al diluvio. Por lo tanto, es posible que los ríos actuales no correspondan directamente con los ríos mencionados en Génesis. De hecho, el tema del diluvio, tengo pruebas. Haré un video en diciembre tal vez, explicando los hechos históricos del diluvio, para que entiendan que el diluvio en realidad sí sucedió. Bueno, además, el Edén era un lugar paradisíaco creado por Dios, y tras la caída de la humanidad se cerró el acceso a él. Su destrucción o inaccesibilidad posterior también podría explicar por qué no podemos localizarlo en los mapas modernos. Aunque en algunos textos bíblicos Cus se refiere a Etiopía, esto no es necesariamente el caso en Génesis. Cus también puede referirse a otras regiones antiguas como áreas en Arabia o Mesopotamia. Puede interpretar el Cus de Génesis 2:13 como Etiopía sin considerar otras posibilidades, puede llevar a una conclusión errónea. En contextos antiguos, los nombres de lugares no eran siempre fijos y podían referirse a múltiples ubicaciones geográficas según el contexto. Aunque parece que en la actualidad no hay un río que se divida en 4 ríos grandes de la manera exacta que describe el Génesis, esto no implica que tal cosa sea imposible. En muchas cuencas hidrográficas, un río puede dividirse en múltiples ramas o afluentes. La descripción de Génesis puede referirse a una estructura fluvial antigua o incluso prehistórica, que ya no existe debido a cambios geológicos. Además, la descripción de un río que se divide en 4 puede ser una forma literaria de enfatizar la provisión de agua y vida en el Edén, sin necesariamente requerir una correspondencia exacta con la geografía moderna. Génesis fue escrito en un contexto cultural y geográfico muy diferente al nuestro. La forma en que se describen los ríos y las regiones puede reflejar la comprensión geográfica de ese tiempo. Por lo tanto, el propósito del autor puede no haber sido dar una descripción exacta de la geografía tal como la entendemos hoy, sino transmitir la idea de que el jardín del Edén era una fuente de vida y sustento, con los 4 ríos representando la abundancia del lugar. El relato del jardín de Edén en Génesis es único en su contenido teológico y narrativo. A diferencia de otros mitos de creación, el enfoque principal en Génesis es la relación entre Dios y la humanidad, así como el concepto del pecado y la promesa de la redención. El propósito del Edén no es solo contar una historia sobre un jardín, sino exponer temas profundos sobre el libre albedrío, la obediencia a Dios y las consecuencias del pecado. En otras culturas, los jardines míticos o relatos similares no tienen este tipo de enfoque moral y teológico. En el relato del Génesis se menciona 4 ríos: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, que fluyen desde un mismo lugar en el Edén. No hay indicación alguna de que estos ríos se basen en el Nilo egipcio. De hecho, el Nilo no es mencionado en el relato del Edén, lo que refuerza que los escritores bíblicos no estaban tratando de replicar el paisaje de Egipto. La mención de ríos específicos como el Tigris y el Éufrates apuntan más hacia una geografía relacionada con
con Mesopotamia que con Egipto. Además, es tonto afirmar que los israelitas se copiaron del relato del Jardín de Edén egipcio, cuando ese relato del Jardín de Edén no solo se encuentra en Egipto, sino en otras muchas culturas. Esto es algo que hay que tener en cuenta desde ahorita. Los sumerios tenían la idea del Dilmun, una tierra de paz y abundancia. Los griegos hablaban del jardín de las Hespérides, un lugar de felicidad y eterna juventud. Los persas también tenían la idea del Pairidaesa, un jardín amurallado. Los hindúes también enseñan que hace mucho tiempo existe un paraíso. Muchos budistas, por su parte, creen que sus maestros espirituales, los budas, aparecen en épocas doradas de la historia en las que el mundo disfruta de condiciones paradisíacas. Asimismo, numerosas religiones africanas cuentan relatos que guardan notables similitudes con el de Adán y Eva. A decir verdad, en casi todas las religiones y culturas existe la creencia en algún tipo del paraíso original. Según explica el prestigioso historiador Jean Delumeau, dice, numerosas civilizaciones creyeron en un paraíso primordial donde reinaba la perfección de la libertad, la paz, la felicidad, la abundancia, la ausencia de violencia, de tensiones y de conflictos. De aquí nace la profunda nostalgia en la conciencia colectiva por el paraíso perdido, pero nunca olvidado, y el deseo poderoso de volver a encontrarlo. Analizaremos más a fondo esto, ahora con antiguas memorias de Edén. Los pueblos de la antigüedad tenían memorias del Edén. Los arqueólogos, al desenterrar los restos de sus civilizaciones, han encontrado mucha evidencia de esto. Se han descubierto tablillas de barro, sellos cilíndricos, hojas de papiro, monumentos, etc. Y estos contienen los puntos de vista religiosos de los babilonios, asirios, egipcios y otros pueblos. Aunque vivieron en diversas localidades y tuvieron creencias religiosas divergentes, estos antiguos evidentemente tenían algunos recuerdos de Edén. Sus registros escritos indican esto. El autor, Hayley's Bible and Book, escribe: estos registros antiguos esculpidos en piedra y barro en la mismísima alborada de la historia, en el hogar original del hombre, constituyen prueba de que los rasgos principales del relato bíblico de Adán llegaron a estar profundamente fijos en el pensamiento del hombre primitivo. Pertenecientes a estos son los comentarios del arqueólogo Sir Charles Martin en su libro The Bible Comes Alive. Les voy a pasar los libros después en los comentarios. Bueno, él dice, al repasar uno de los antiguos escritos cuneiformes, algunos de antes de Abraham, y los sellos grabados y las entalladuras de piedra de Babilonia, Asiria y otras civilizaciones tempranas, se nos revela una notable tendencia de la evidencia. Aún de la comparativamente pequeña proporción de estas reliquias de un pasado remoto que han llegado a nuestra atención, derivamos la impresión de que los relatos de la creación, la tentación y la caída del hombre, según se describen en Génesis, eran entonces asuntos de conocimiento común y que quizás bajo un marco politeísta se enseñaban en las escuelas de Ur de los caldeos. Hay muchas otras razas cuyas creencias y mitologías están mezclados con rasgos memorables del Edén. El libro The Migration of Symbols, les voy a pasar en los comentarios, contiene un capítulo de más de 50 páginas dedicado a los simbolismos y las mitologías asociadas con árboles sagrados. Ok, esto hay que tener en cuenta aquí, por favor. Bueno, su texto y sus numerosas ilustraciones indican reflejos del árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo en las creencias de los fenicios, sirios, persas, griegos, sicilianos, mayas, mexicanos, aztecas, javaneses, japoneses, chinos y los nativos de la India. Por ejemplo, notamos en este capítulo que los persas poseían la tradición de un árbol de la vida, el Aoam. Bueno, así es, Aoam. ¿Cómo se pronuncia esta cosa? El Aoma, bueno, cuya savia otorgaba inmortalidad. También que la creencia en un árbol de la vida existía entre los chinos. Las tradiciones mencionan 7 árboles maravillosos. Uno de ellos, que era de jade,
otorgaba inmortalidad por su fruto. Además, este mismo capítulo nos dice que la mitología escandinava contiene un recuerdo deformado de este rasgo de Edén. Menciona un árbol sagrado que se llama Yggdrasil, y se decía que bajo una de sus raíces brotaba un pozo en el cual moraba todo el conocimiento y toda la sabiduría. Otra leyenda habla de una diosa que guardaba en una caja de manzanas de la inmortalidad, de las cuales comían los dioses para renovar su juventud. Dirigiéndonos al Manual of Mythology de Ash Murray, leemos en la página 173 que se creía que los jardines de las Hespérides con las manzanas de oro existían en alguna isla del océano. Eran muy famosas en la antigüedad porque era allí que fluían fuentes de néctar junto al canape de Zeus, y era allí donde la tierra exhibía las más raras bendiciones de los dioses. Era otro Edén. El árbol que producía las manzanas de oro había sido confiado al cuidado de las Hespérides, hijas de Atlas. Sin embargo, no pudieron resistir la tentación de arrancar su fruto y comérselo, de modo que la serpiente, el Adón, fue colocada allí para vigilarlo. ¿Y quiénes sostenían esta idea? Los griegos antiguos. Muchos de los nativos de Papuasia en el Pacífico creen en un árbol invisible en el cual y alrededor del cual todos los que han llevado buenas vidas antes de morir viven eternamente, felices y libres de inquietud. Eso lo dijo Harold Bailey en su libro The Lost Language of Symbolism. Informa lo que un visitante a aquel lugar hizo notar acerca de esta creencia. Esto dijo un visitante. Dijo: no es difícil entender que el Papue todavía posea recuerdos borrosos de fees aprendidas de pueblos perdidos de desarrollo superior cuando el mundo era más joven y quizás estaba más cerca de su creador que hoy. Qué curioso, ¿no? ¿No les parece curioso que el relato de un jardín creado por Dios esté en todas las culturas, al igual que el relato de un gran diluvio? En cuanto a cosas que aparecen en Memorias de Edén en las Américas, Harold escribe: en el Museo Británico hay un manuscrito mexicano donde se presenta dos figuras que arrancan el fruto del llamado árbol de nuestra vida. Los mayas y otros pueblos de la América Central siempre representaban sus árboles sagrados con dos ramas que se proyectaban horizontalmente desde la parte superior del tronco, presentando así la apariencia de una cruz. Y los primeros misioneros españoles en México encontraron, para su gran asombro, que la cruz ya se usaba allí como símbolo de un árbol de la vida. En cuanto a la serpiente, muchas tribus de los indios norteamericanos la veneran como la veneraban los egipcios antiguos. En realidad, la adoración de la serpiente ha infectado a los pueblos de todo rincón del globo terráqueo. Cada grupo adora una culebra particular natural de su país. Hay muchos puntos de vista deformados que sustentan diversos pueblos acerca de un jardín paradisíaco al que esperan llegar algún día después de morir. También el tema de un árbol sagrado guardado por dos criaturas aladas aparece a menudo en la escultura que se encuentra en sus palacios. En algunos casos, las criaturas aladas son en parte animales y en parte humanas. Estas representaciones míticas deformadas quizás son recuerdos de que se apostaron querubines para guardar el camino al árbol de la vida, como lo dice en Génesis 3:24. En 1932 se encontró un sello de piedra a 19 kilómetros al norte de Nínive. Este sello, ahorita situado en el Museo de la Universidad de Filadelfia, Pensilvania, parece reflejar otro recuerdo antiguo de Edén. Muestra un hombre y una mujer desnudos y caminando encorvados como si estuvieran angustiados y abatidos. También se muestra que una serpiente lo sigue. El Dr. A. Spicer, que encontró el sello, dijo: sugería fuertemente el relato de Adán y Eva. Y esto tenía sentido porque la Biblia cuenta que Nimrod fundó Nínive. La Biblia te dice los orígenes de Nínive y cómo acabó Nínive. Bueno, otro ejemplo es Tamaonchan, que es un lugar mítico paradisíaco de las culturas mesoamericanas. Ustedes mismos pueden investigar sobre este lugar en Google.
pueden buscar esta palabrita de aquí, lugar paradisiaco Tamaunchan, que era de la cultura mesoamericana, donde también se hablaba de un paraíso ahí, el paraíso de Mesoamérica. Viendo todo eso, ¿acaso van a decir que los griegos, persas, indios copiaron todo de la cultura sumeria o egipcia? ¿Acaso no entienden que es esto técnicamente imposible que hubiera copia por dos motivos? Uno, la distancia geográfica, y dos, los idiomas. La dos es más importante porque hablaban diferentes idiomas y era muy difícil, súper difícil copiar algo o entender algo con idiomas diferentes. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿por qué está tan extendida esta creencia? ¿Será que la conciencia colectiva de la humanidad guarda el recuerdo de un pasado común? ¿De veras existieron Adán y Eva y el jardín de Edén? Bueno, lo cierto es que la descripción que la Biblia hace del paraíso es muy diferente. Eso sí sabemos. Por ejemplo, en Génesis 2:8-14 se proporcionan detalles concretos acerca de su localización. Se dice que estaba situada en la zona oriental de una región llamada Edén y que recibía agua de un río que luego se dividía en 4. Esto ya expliqué antes. Además se da el nombre de cada río y una breve explicación sobre su curso. A lo largo de la historia, muchos estudiosos se han devenado los sesos buscando en este pasaje alguna pista para encontrar el paraíso original. Pero lo único que han obtenido ha sido un sinfín de teorías incompatibles entre sí. ¿Significa eso que la descripción bíblica del jardín de Edén y de sus ríos no es real y que todo es simplemente un mito? No nos precipitemos, ¿ya? Para empezar, hay que recordar que los hechos de los que hablamos ocurrieron hace unos 6.000 años, o incluso más. Y cuando Moisés los puso por escrito, tal vez basándose en relatos orales o en algún documento de la época, ya habían pasado alrededor de 2.500 años. De modo que el relato que escribió era historia antigua, incluso para él. ¿Es posible que la Tierra haya cambiado con los siglos? Claro que sí, pues la superficie del planeta está en continua transformación. De hecho, el lugar donde posiblemente estuvo Edén forma parte de una zona de gran actividad sísmica. En ella se produce el 17% de los terremotos de mayor magnitud. Además, no olvidemos que el diluvio, una catástrofe de origen divino, debió de ejercer un efecto inimaginable en la topografía del planeta. Por lo tanto, es muy probable que los ríos y demás accidentes geográficos de la región hayan cambiado mucho con el paso de los siglos. Entonces, ¿de dónde vino esta idea? ¿Los recuerdos del hombre o el propósito de Dios? ¿Cuál? Es una pregunta que se la dejo a ustedes. Solo esta breve consideración de las memorias del Edén que tiene el hombre nos muestra que la mayoría de los hombres han sido alentados como por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres, por medio de astucia en tramar el error. Eso lo dice Efesios 4:14. También han presentado atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Las variaciones y deformaciones casi han ocultado los rasgos definidos de los acontecimientos verdaderos que tuvieron lugar en Edén. Los que sí tienen parecidos a este es los egipcios, sumerios y griegos, porque esas ciudades la Biblia cuenta de dónde surgieron y quién las fundó. Bueno, si tuviésemos que depender de estas extravagancias de las imaginaciones de los hombres para aprender la verdad acerca de nuestros primeros padres, jamás podríamos hacerlo. Aunque hay un dato súper interesante. Los 8 sobrevivientes del diluvio del día de Noé también transmitieron a sus hijos la información acerca de Edén. Sin embargo, después de algún tiempo, la mayoría de los hombres comenzaron a rebelarse contra Dios bajo un tirano llamado Nimrod. Este personaje es importante. Es razonable creer que a sus instancias estos rebeldes se pusieran a deformar la verdad acerca del origen del hombre en la expresión de su desafío a Dios. Pues finalmente Jehová Dios rompió la unidad que les daba la posesión de un idioma común, haciendo que súbitamente hablaran diferentes idiomas. Por este acto los obligó a esparcirse a diversas partes de la tierra, como dice Génesis 10, 8, 12, 11, 1, 9. No es de sorprenderse que Mauro Biglino, un traductor amargado con odio a la Biblia, diga también en sus videos los errores de la teoría de la evolución y también
menciona pues que algunos relatos bíblicos del Génesis están en todas las culturas. En todas están, porque los relatos del Génesis se cuentan en casi todas las culturas, refiriéndome a la creación del hombre y el diluvio y el jardín de Edén. Por lo que él llega a decir que los Anunnakis llegaron a la Tierra y hablaron a las personas. Pero esto es extremadamente tonto. Las teorías sobre los Anunnakis y su influencia en la humanidad son en gran parte medida especulativas y carecen de evidencia tangible. No hay registros arqueológicos históricos verificables que demuestren que una civilización extraterrestre haya visitado la Tierra o impartido conocimientos sobre el jardín de Edén. Los Anunnakis son dioses inventados por sumerios. Se puede ver que son un invento de ellos por sus características culturales de la época y el hecho que otras culturas también inventan dioses con imágenes. Por eso en Éxodo 24:5 Jehová prohíbe que le hagan imágenes, ya que a él nadie lo ha visto, por eso nadie lo puede ver, nadie lo puede hacer, nadie le puede hacer imágenes. Por eso la Biblia condena hacer imágenes a él. Pero volviendo al otro tema, la narrativa bíblica de la Torre de Babel describe cómo Dios dispersó a la humanidad y cambió sus lenguas. Este evento sugiere que antes de Babel había una cultura y un lenguaje comunes que permitían la transmisión de ideas, historias y mitos. Tras la dispersión de las diferentes comunidades, comenzaron a desarrollar sus propios idiomas y por ende sus propias versiones de relatos compartidos. Sin embargo, las similitudes en estos relatos indican una raíz común. Tengan en cuenta eso. Porque forzadamente sí o sí tiene que compartir un origen en común. Como el relato del diluvio. Y sin olvidarme que el relato de la Torre de Babel también se cuenta en otras partes del mundo, incluso en Mesoamérica. Incluso allá se cuenta ya, estas cosas se cuentan allá, porque estas cosas sucedieron. Y el que le da más lógica a contar el relato de estos sucesos es la Biblia, porque es la única que te da un conocimiento lógico de contarlo. Los sumerios, al contar el origen de la creación, solo te ponen dioses peleando, dioses caprichosos enviando diluvios. En cambio, en la Biblia te dice exactamente por qué Dios creó el mundo y por qué Dios mandó el diluvio, por qué lo hizo. No lo envía al azar, lo envía por algo, por desobediencia. En relatos nunca te dicen nada de eso.